Esta noche no voy a darte una fórmula superficial, ni una frase hecha para impresionar por un rato y evaporarse al amanecer. Voy a abrir contigo una puerta que casi nadie se atreve a cruzar, porque exige precisión, ritmo y una delicadeza que el día, con su ruido y su prisa, no concede. Hay un momento del que no hablamos lo suficiente, una franja en la que el cuerpo cede el mando y el yo que se defiende todo el día afloja las cuerdas. Ahí, cuando la mente se rinde a la penumbra y el silencio parece agrandar lo que sentimos, se decide la calidad real del vínculo. Si permaneces conmigo hasta el final, no solo comprenderás por qué esa ventana nocturna puede transformar la forma en que te registra otra persona, sino que te llevarás un mecanismo concreto, afinado, capaz de sembrar una huella emocional que su inconsciente reconocerá como refugio y que repetirá, sin darse cuenta, cada vez que cierre los ojos. No te adelantaré la pieza clave todavía, y no lo haré por un motivo simple. Cuando se suelta la llave antes de construir el cerrojo, la mente la usa como consigna y no como acto vivo. Lo que esta noche aprenderás no es un truco, es una configuración. Y una configuración no se memoriza, se encarna. Vamos a levantar, capa a capa, el andamiaje invisible que convierte un gesto, una palabra escogida con precisión, una pausa sostenida en el lugar exacto, en una impresión que el sistema nervioso interpreta como seguridad. La seguridad no se discute, se siente. Y cuando se siente, ordena la memoria afectiva con la misma suavidad con la que el mar pule una piedra. Quiero que entiendas que lo valioso de lo que te daré al final no es una oración secreta ni una técnica de manipulación, sino la secuencia justa con la que se le habla al umbral del sueño para que la mente profunda no active sus alarmas ni rechace lo que le ofreces por sonar ajeno. Imagina por un instante tu día como un mercado saturado de voces, notificaciones, pequeñas urgencias, argumentos repetidos, la necesidad de tener razón o de ser entendido. Allí todo se filtra por el ojo crítico, por esa capa que compara, evalúa, desconfía. Por la noche, en cambio, las defensas se desanudan y la psique cambia de idioma. Ya no responde tanto a razones como a símbolos, ya no pide explicaciones, pide contención. Y aquí está el punto central. La conexión profunda no se logra añadiendo más palabras al cansancio, sino ofreciendo una calidad de presencia que el inconsciente reconoce como hogar. Esa presencia tiene textura, temperatura, cadencia. No es grandilocuente, es exacta. No pretende convencer, se dispone a sostener. Si respetas ese lenguaje, algo en el otro descansa. Y donde hay descanso, hay recuerdo. Y donde hay recuerdo, hay prioridad. Te pido que te quedes porque lo que voy a revelarte hacia el final exige que primero limpies dos tentaciones que lo arruinan todo: la urgencia y el miedo. La urgencia empuja a decir demasiado y demasiado pronto, atropella los silencios y convierte el gesto en performance. El miedo te hace medir, controlar, anticipar respuestas, y al hacerlo introduces tensión en el sitio donde la tensión más daño hace. Vamos a reemplazar ambas cosas por un orden sencillo: preparar, escuchar, evocar, anclar y sellar. Ese orden, que detallaremos solo cuando tu mente haya entendido por qué cada etapa es necesaria, convierte un minuto en una siembra que la madrugada cosecha. Lo sé porque lo he visto repetirse de manera casi matemática cuando se respeta la secuencia y la disposición interna se alinea con el propósito. Menos fricción al dormir, más espontaneidad al despertar. Una frase corta que aparece como un regalo y que resume el milagro. Contigo puedo. Hagamos un pacto ahora mismo. Esta primera parte será el cimiento. No intentarás correr hacia el final, porque el final sin fundamento es ruido. Aquí experimentarás una comprensión distinta del tiempo en la intimidad. Comprenderás que el momento justo antes de dormir tiene una densidad sagrada, porque lo que tocas ahí se imprime con más facilidad y se resiste menos. Y que por eso el gesto correcto, la imagen precisa y la palabra mínima dejan una marca que no necesita ser recordada a la mañana siguiente para seguir actuando. No vamos a forzar nada, vamos a permitir. No vamos a pedir, vamos a ofrecer. No vamos a exigir definiciones, vamos a crear un clima. Y cuando ese clima esté listo, cuando la atmósfera sea más importante que el discurso, te entregaré la pieza indispensable para que todo esto no quede en poesía sino en práctica. Déjame adelantarte una intuición que te preparará para lo que viene. El vínculo no se fortalece en la disputa por el control, sino en la experiencia repetida de ser mirado sin defensa. La noche es el escenario perfecto para esa experiencia porque allí es posible sostener sin el brillo de la demanda, sin la teatralidad de las grandes declaraciones, sin la ansiedad de la inmediatez. La noche permite algo que el día niega: habitar la misma imagen por unos segundos, respirar al mismo pulso un instante,
Pronunciar una frase tan corta que parece nada, y sin embargo lo cambia todo porque fue dicha con el peso de la escucha. Cuando lleguemos al cierre de esta entrega, te daré la forma de esa frase y el modo en que se coloca, como quien deja una llave sobre la mesa y apaga la luz. No se ruega, no se insiste nunca. Se siembra. Y la siembra, cuando es limpia, germina sola. Quiero que notes lo que empieza a moverse en ti ahora que imaginas esa escena sin esfuerzo. Ahora que sientes que sería posible entrar en la noche sin la necesidad de ganar una discusión o de cerrar un tema pendiente. Ese movimiento interno es la señal de que ya estás en la dirección correcta. Vas a aprender a cambiar el énfasis, de lo que quiero obtener a lo que estoy dispuesto a ofrecer, de lo que debería pasar a lo que voy a cultivar. Ese cambio, que parece semántico, es el giro que alinea tus actos con una de las necesidades más antiguas del alma humana: ser sostenida sin ser invadida. Y en ese sostén hay una promesa silenciosa que vale más que cualquier promesa dicha 10 veces. Aquí puedes dejar el peso un momento y seguir siendo tú. Cuando esa promesa se cumple varias noches seguidas, algo se reconfigura y el otro te ubica sin pensarlo en la categoría secreta que todos guardamos: mi lugar seguro. No te diré todavía cómo se pronuncia la ancla, ni qué imagen conviene evocar, porque primero debes comprender que no existe palabra que funcione si no ha sido ganada por la atmósfera que la precede. Esto es como entrar en una habitación oscura sin encender todas las luces. Avanzas suave, respetas el silencio, te sientas en el borde, y solo después de que los ojos se ajustan, dices lo imprescindible. Esa pedagogía del cuidado es lo que hace que el inconsciente no cierre la puerta. Hacia el final de este viaje te mostraré la forma exacta de moverte en esa habitación sin tropezar, la respiración que prepara el terreno, la cadencia que baja el volumen de las defensas, el símbolo que no es genérico, sino íntimo, y que, por eso mismo, tiene poder. Y entonces, sí, la ancla. Una línea que no se dice para impresionar, sino para descansar. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que no estás buscando una consigna para repetir, sino un modo de ser que la otra persona puede reconocer con los ojos cerrados. Por eso te invito a quedarte hasta el final. Allí está lo indispensable, la pieza sin la cual todo esto se vuelve teoría bonita. Allí recibirás la estructura concreta que transforma una buena intención en un hecho, y entenderás por qué no se comparte a la ligera, por qué necesitas 7 noches para aprender a respirar en tu voz, y por qué, cuando lo haces bien, no necesitas decir mucho más. Ahora toma aire con calma, deja que el cuerpo se acomode, y acompáñame a la siguiente parte, donde empezarás a ver el mapa completo de este viaje nocturno, y comprenderás cómo cada tramo sostiene al siguiente para que, al llegar al final, todo encaje con la naturalidad de lo que estaba esperando ser dicho desde hace tiempo. Ahora, mientras la respiración vuelve a su ritmo y la mente empieza a comprender que no se trata de dominar al otro, sino de sostenerle con un tipo de presencia que apenas hemos practicado, quiero abrir el mapa del viaje para que entiendas con claridad qué vas a lograr y por qué funciona. Porque cuando conoces el territorio de antemano, disminuye la ansiedad, aumenta la confianza y, sobre todo, tu cuerpo se alinea con una intención que deja de ser un deseo confuso para convertirse en una dirección interna inquebrantable. Piensa en este mapa como la cartografía emocional de una noche bien hecha. Una noche en la que no se improvisa desde el miedo, sino que se deja actuar a una secuencia inteligente que respeta la fisiología del sueño, la plasticidad de la memoria afectiva y la gramática simbólica del inconsciente. Y entiende que tu objetivo no es ganar una conversación, sino quedar inscrito como alivio y lugar seguro en el instante exacto en que la mente baja la guardia. Porque ahí, en ese pliegue de penumbra donde la palabra se hace imagen y la imagen se hace sensación, se graba con más facilidad el recuerdo que orienta la conducta del día siguiente. Por eso te digo que, si caminas conmigo hasta el final, lo que hoy parecía un anhelo abstracto empezará a tener una forma concreta, un protocolo que cabrá en 3 a 5 minutos, que no dependerá de tu elocuencia, sino de tu sinceridad y de la precisión con la que prepares, escuches, evoques, ancles y selles. Un protocolo que, ejecutado con constancia, incrementará la percepción de seguridad emocional, el recuerdo cálido al despertar, la iniciativa de contacto por la mañana, la capacidad de resolver sin drama lo que ayer encendía la discusión. Y lo harás sin estridencias ni promesas vacías, simplemente porque habrás aprendido a hablar el idioma de la noche con la cadencia firme de quien no necesita demostrar nada para que el otro lo sienta verdadero. Así que observa el camino que vamos a recorrer. Primero comprenderás por qué la noche es una ventana biológica y simbólica que multiplica el impacto de los gestos mínimos.
Luego aprenderás a preparar el terreno con un micro ritual que no exige velas ni escenarios imposibles, sino una simple decisión de bajar la luz, poner el cuerpo en calma y ordenar el espacio para que tu presencia sea limpieza y no ruido. Después te mostraré cómo escuchar de manera que el otro se perciba visto sin sentirse interrogado, con 2 preguntas suaves que abren puertas que de día suelen cerrarse. Y a continuación te guiaré a evocar juntos una imagen que no será un cliché arrancado de internet, sino un símbolo nacido de sus propias palabras, porque cuando el símbolo es suyo, el inconsciente lo reconoce como propio y lo deja entrar. Y entonces sí, solo entonces, iremos a la ancla, esa línea breve que se apoya en todo lo anterior y que se coloca con una voz que no empuja ni suplica, sino que afirma, con ternura y firmeza, que ahora puede descansar. Y finalmente te enseñaré a sellar en silencio para que no destruyas con exceso lo que acabas de sembrar con exactitud. Y verás que este cierre, lejos de ser un detalle menor, es la bisagra que permite que la escena siga viva cuando se apagan las luces y, con ellas, se apagan también las defensas. Quiero que imagines los beneficios como oleadas que avanzan noche tras noche y que, aunque no siempre se perciben de inmediato con fuegos artificiales, sí dejan rastro en el modo en que os habláis, os buscáis y os calmáis. Porque lo que pasa cuando la noche está bien hecha es que por la mañana aparece una disponibilidad distinta, un tono menos reactivo, una curiosidad más limpia, una facilidad para el contacto que no cae en la dependencia ni en la indiferencia. Y ese cambio tan concreto que podrías medir en los primeros 10 minutos del día se debe a que la mente, al dormir, ha procesado tu gesto como un marcador de seguridad y lo ha colocado en el estante alto de lo importante, ese estante donde guardamos lo que no queremos perder. Ahora bien, si te preguntas por qué este mapa es necesario y no basta con ser uno mismo, te diré que ser uno mismo sin dirección es, a menudo, repetir los mismos automatismos que sabotean el vínculo. Por eso aquí no vamos a inventar una máscara, sino a entrenar una forma de presencia que tu sistema nervioso puede sostener sin agotarse y que el suyo puede recibir sin cerrarse. Y cuando hablemos de cada etapa entenderás que nada sobra, que la preparación no es un rito esotérico, sino una higiene de estímulos, que la escucha no es un interrogatorio, sino un espejo breve que devuelve dignidad. Que la evocación no es una fantasía vacía, sino una imagen casa donde reposar juntos unos segundos. Que la ancla no es un conjuro, sino una frase mínima que consagra lo que ambos ya sienten. Y que el silencio final no es ausencia, sino protección, porque hay palabras que solo florecen si las dejas en paz. Todo este recorrido te lo iré revelando con ejemplos y con casos reales más adelante, porque sé que una parte de ti necesita ver para creer y otra parte necesita sentir para saber. Y ambas serán atendidas, pero te pido que confíes en el orden, porque he visto demasiadas veces cómo fracasa la prisa y cómo se sostiene en el tiempo lo que se hace con ritmo. Y aquí venimos a sostener, no a impresionar. Permíteme contarte una imagen que suelo usar cuando acompaño a parejas o a personas que quieren crear un vínculo vivo sin incendiarse en el intento. La imagen del puerto encendido en mitad de una tormenta. No hace falta que el puerto grite su existencia ni que lance bengalas cada 3 minutos. Basta con que mantenga la luz constante y el acceso despejado. Porque el barco que da vueltas en lo oscuro no busca discursos grandilocuentes. Busca una referencia con la que orientarse, una luz que no traicione, una señal que no lo humille. Y eso es lo que vas a convertirte si aprendes el mapa. Un puerto encendido, no un altavoz desesperado. Cuando el otro empieza a asociarte a esa luz que no se apaga, el cuerpo aprende a regresar. Y esa es la conexión profunda de la que todos hablan y pocos tienen claro cómo se construye. Una conexión que no se negocia a gritos, sino que se gana noche tras noche con una oferta humilde y contundente a la vez. Ven, aquí hay sitio para ti. Aquí puedes soltar el peso. Aquí no tienes que explicarlo todo. Y quizá te sorprenda lo elemental de esta promesa, pero el inconsciente adora lo elemental, lo simple, lo repetible. Por eso el protocolo que más adelante te daré cabe en la palma de una mano, y sin embargo, reorganiza lo que parecía imposible, porque toca las capas donde se decide la pertenencia. Quiero también que reconozcas desde ahora el tipo de disciplina que vas a necesitar para que este mapa no se quede en teoría. Una disciplina que no tiene nada que ver con el perfeccionismo ni con la autoexigencia tóxica, sino con la voluntad de practicar en pequeño lo que de día os cuesta en grande, y que consiste en reservar unos minutos sin pantallas, en recordar 2 preguntas que abrirán su mundo sin invadirlo, en sostener una imagen común sin convertirla en examen, en pronunciar una línea con la voz que quita peso en lugar de añadirlo, y en hacer silencio sin el miedo a que el silencio signifique abandono. Esta disciplina, cuando se vuelve un ritmo,
produce resultados tan discretos como contundentes. Y tal vez la primera semana solo notes que las discusiones nocturnas se apagan media hora antes y que la mañana empieza un tono más abajo. Pero al cabo de 3 semanas te verás pensando menos en qué tengo que decir para que me entienda y más en qué clima voy a ofrecer para que pueda descansar. Y esa mutación de foco es el verdadero giro, porque desplaza el eje del control al cuidado, del reclamo a la ofrenda, del argumento a la imagen compartida. Y desde ese lugar, créeme, la vinculación deja de sentirse como un campo de batalla para convertirse en un hogar al que se vuelve sin cansancio. Todo esto que te prometo no es un anhelo ingenuo, es una consecuencia previsible cuando el mapa se respeta. Y sé que en este punto tal vez quieras detalles, plantillas, palabras exactas, pero todavía no. Aguanta la curiosidad un poco más. Permite que la mente se acostumbre a la idea de que no vas a saltarte pasos, de que vas a honrar el proceso y de que, por una vez, no vas a querer tener la llave antes de haber construido la cerradura. Al final de este camino te entregaré la configuración completa y te pediré algo muy concreto, que la practiques 7 noches seguidas y que vuelvas aquí a contarme qué cambió, qué palabra se repitió al amanecer, qué gesto surgió de manera espontánea sin que lo pidieras. Porque esa evidencia, la tuya, será parte de la confirmación que este espacio necesita para que otros también se animen a salir del ruido y a entrar en la precisión. De hecho, puedo adelantarte que cuando lleguemos a la revelación mayor cerca del cierre, entenderás por qué la frase ancla no funciona si no recoge literalmente una palabra que el otro ya pronunció y por qué el símbolo no puede ser prestado, debe nacer de su propia memoria emocional. Y comprenderás también cómo el silencio final, lejos de ser un vacío, es el lazo que permite que la escena no se rompa cuando cada uno se entregue al sueño. Si estás sintiendo una mezcla de calma y expectación es buena señal, porque el cuerpo sabe que por fin no se le está pidiendo un sprint sino una caminata firme. Y mientras avanzamos quiero invitarte a que participes activamente, a que no seas un oyente silencioso que se lleva una idea bonita y la olvida al rato. Quiero leerte y quiero que te leas. Así que escríbeme ahora mismo en los comentarios cuál es ese pequeño gesto nocturno que te gustaría transformar. Y si te atreves, nombra el primer símbolo que te viene cuando piensas en refugio. Puede ser una palabra mínima, una imagen discreta, un lugar que te calme. Comparte eso con la frase «Empiezo esta noche» para comprometerte contigo y con este proceso. Porque cuando declaramos con humildad una intención concreta, el cuerpo encuentra razones para sostenerla y la mente deja de buscar excusas para postergarla. Y si ya has practicado algo parecido en el pasado y quieres contarlo, también te leo. Porque la experiencia de quienes ya han probado el poder de la noche en el vínculo nos recuerda que no estamos inventando milagros, sino descorchando leyes sencillas que aplicadas con cuidado producen resultados profundos. Deja tu símbolo, deja tu intención, dime «Empiezo esta noche». Y quédate, porque en la siguiente parte vamos a cruzar el primer umbral práctico. Vas a aprender a preparar el terreno con una simple coreografía de luces, respiración y presencia que cualquier persona, en cualquier casa, puede sostener sin esfuerzo. Y cuando lo tengas, todo lo que viene después encontrará por fin el espacio perfecto para florecer. Antes de poner las manos sobre la primera herramienta práctica, necesito desmontar el patrón que con más frecuencia sabotea todo intento de acercamiento verdadero, porque si no lo ves con claridad, terminarás repitiéndolo incluso cuando creas estar haciendo algo nuevo. Y ese patrón es la compulsión de arreglarlo todo a plena luz del día a base de discursos, argumentos, mensajes interminables, explicaciones que se vuelven sermones y demandan respuestas inmediatas, justo cuando ambos están más cansados, más reactivos y más ocupados en proteger su yo que en permitir un encuentro real. Y no lo llamo error para señalarte con el dedo, sino para que lo mires como se mira un hábito aprendido que ha sido fiel sirviente de tu miedo durante demasiado tiempo. Porque una parte de ti se acostumbró a creer que la conexión se logra diciendo más alto, diciendo más rápido, acumulando razones como si el otro fuese un juez con un expediente que debes llenar de pruebas, cuando en realidad el otro no necesita informes, necesita un lugar donde bajar la guardia, y ese lugar no se construye a las 3 de la tarde con la mente encendida y la sangre a 1000, ni a las 10 de la noche lanzando una última discusión que incendia la cama. Ese lugar se cultiva con una calidad de presencia que no compite, no fuerza, no exige rendimiento, y que por eso mismo se imprime con más fuerza cuando las defensas psicológicas bajan y el cuerpo empieza a soltar el día como quien afloja una cuerda demasiado tensa. Y sin embargo, allí es donde solemos fallar, porque la necesidad de controlar nos empuja a forzar una definición final justo en el borde del sueño, a convertir la almohada en estrado y la penumbra en interrogatorio. Y ese es el gesto que clausura la puerta que suplicabas abrir durante horas. Si observas con honestidad, verás que ese automatismo está hecho de una mezcla de urgencia y miedo. La urgencia que te grita, resuélvelo ahora, define ahora, dime ahora, prométeme ahora.
Y el miedo que susurra, si no lo dices, lo pierdes. Si no lo dejas claro, te olvidará. Si no lo repites, no vale. Y ambos trabajan juntos como un policía y un fiscal, incansables, presentando cargos contra la posibilidad de un encuentro íntimo. Porque cada frase que persigue al otro desde la necesidad vacía de seguridad inmediata, en realidad declara que no confías en el tejido que se está construyendo. Declara que no crees que el vínculo pueda sostener una pausa, que no crees que el silencio pueda cuidar una semilla. Y al declarar eso, conviertes el espacio en campo de batalla donde solo se gana con pruebas contundentes o se pierde con sospechas. Y así no hay descanso posible, así no hay regreso posible. Así la noche se llena de ruido y el cuerpo aprende que contigo hay que estar alerta, incluso cuando se intenta dormir. Lo que produce el día siguiente una asociación simple, aunque dolorosa. Estar contigo es estar cansado. Y no hay mensaje bonito que sobreviva a esa sensación. Pero hay una salida, y empieza por reconocer que buena parte de tu impulso por explicar, por aclarar, por cerrar, proviene de una ansiedad que intenta asegurarse lo que solo puede florecer con confianza y ritmo. Por eso repetimos que aquí no venimos a impresionar, venimos a sostener. Y sostener implica aceptar que no todo se resuelve en la superficie del lenguaje, y menos cuando el lenguaje está fatigado de día y de noche. Permíteme contarte cómo se ve este error a ras de suelo para que lo reconozcas cuando aparezca en tu vida. Porque adopta formas amables, de apariencia noble, y sin embargo hiere igual. Se disfraza de preocupación cuando en realidad es control. Se viste de transparencia cuando en realidad es miedo a la pérdida. Se llama a sí mismo honestidad radical cuando en realidad es incapacidad para tolerar el misterio y la ambigüedad que todo vínculo vivo necesita para respirar. Y aparece como esa necesidad de que te digan ahora, que sienten ahora, que deciden ahora, que prometen ahora, de que te respondan el mensaje ahora, de que confirmen que no te olvidarán mañana por la mañana. Y en esa exigencia hay una lógica falsa que el inconsciente detecta como amenaza, porque le estás pidiendo al otro que abandone su ritmo para acomodarse al tuyo. Le estás pidiendo que abandone su respiración para entrar en tu apuro. Le estás pidiendo que te entregue algo que aún no terminó de cocinar. Y cuando forzamos el horno, lo que sale no alimenta. Ahora imagina el giro contrario, que parece pequeño, pero lo cambia todo. Dejar de empujar para empezar a cultivar, dejar de perseguir para empezar a convocar, dejar de hablar para empezar a crear un clima donde la palabra que quede sea necesaria y no defensa. Entonces, mismo instante nocturno que antes usabas para apretar, se convierte en un umbral cuidado, y ese umbral empieza a asociarte con alivio. Y cuando el cuerpo te asocia con alivio, te prioriza sin que tengas que exigirlo. Y la memoria del amanecer te trae de vuelta como quien recuerda una canción que calma, no porque sea espectacular, sino porque su ritmo ordena la respiración. No quiero que te culpes por este hábito. Quiero que lo veas de frente y lo sueltes con el cariño con que se suelta una herramienta que sirvió durante una etapa y que ya no tiene sentido, porque no estás tratando con un enemigo ni con un tribunal. Estás aprendiendo a ser refugio. Y el refugio no pregunta credenciales a las 2 de la mañana, ni pasa inventario antes de permitir descanso. El refugio ofrece techo y una luz encendida para que el que llega no tropiece. Y si me dices que lo has intentado y que no ha funcionado, déjame preguntarte si lo intentaste de verdad o si cambiaste la forma por fuera mientras por dentro seguías exigiendo una garantía inmediata. Porque el inconsciente escucha el subtexto, escucha el tono, escucha el pulso de tu respiración. Y si debajo de la frase amable se cuela la urgencia del control, el cuerpo del otro lo sentirá como una puerta que se cierra y no como una mano que acompaña. No es brujería, es biografía. Todos llevamos historias de noches donde no hubo cuidado, y por eso el cuidado necesita repetición para ser creído. Y aquí aparece la palabra clave que convertirá esta parte en una promesa concreta. Si cambias el hábito del arreglo diurno compulsivo por el hábito del cultivo nocturno, cuidado. Si sustituyes la precipitación por la secuencia, si reemplazas el empuje por la invitación, entonces el mismo sistema de defensa que antes se levantaba frente a ti empezará a relajarse y te dejará entrar. No como salvador, no como juez, no como orador brillante, sino como presencia que quita peso. Y eso es exactamente lo que a la mañana siguiente la memoria afectiva escogerá recordar. Vuelvo a algo que tal vez ya sospechas, pero que necesito decir con claridad porque es la bisagra de todo lo que viene. La conexión profunda no se produce por acumulación de argumentos, se produce por repetición de experiencias de seguridad. La seguridad no se explica, se ofrece. Y cuando se ofrece de manera consistente, el inconsciente la adopta como nueva línea base y organiza en torno a ella sus respuestas automáticas. Por eso la mayor inversión que puedes hacer no es un discurso más persuasivo, es una atmósfera más confiable.
Y por eso también la noche es tu aliada, porque su fisiología baja el volumen de la mente crítica, y si en ese valle tú apareces con cuidado, el eco que dejas es mayor. Ahora bien, cuidado con otra trampa. Creer que la solución es callar siempre y desaparecer, porque el silencio que cura no es silencio de retirada, es silencio de sello. Es el silencio que protege lo que se acaba de sembrar. Y aquí muchos tropiezan porque se van al extremo, dejan de hablar. Del todo se alejan para no molestar y convierten el cuidado en ausencia. No se trata de eso, se trata de sostener con una presencia mínima pero tangible, de quedarte lo suficiente para que el cuerpo del otro asocie tu figura con la estabilidad, no con el vacío. Y ese arte de quedarte sin invadir, de hablar sin saturar, de tomar la iniciativa sin colonizar, es el arte que vamos a practicar en las siguientes partes, con un protocolo que respeta tiempos, ritmos y palabras nacidas del propio territorio emocional del otro. Quiero que tomes esta parte como un acto de limpieza, un barrido de hábitos que nublan la noche y apagan la luz del puerto del que hablábamos antes. Porque si sacas del dormitorio la prisa, el ultimátum, la necesidad de veredicto y la obsesión por el cierre, dejarás espacio para lo único que de verdad imprime la huella que deseas, una sensación sostenida de seguridad y pertenencia que no negocia su existencia a cada minuto, sino que se afirma por su propia constancia. Y para que esa constancia no sea una promesa vacía, en la siguiente parte vamos a construir la base fisiológica de esa seguridad, con un micro ritual de preparación que puedes sostener incluso en días malos, incluso cuando haya poco tiempo, incluso cuando el ánimo sea frágil, y que precisamente por ser sencillo se vuelve repetible, y por ser repetible se vuelve creíble, y por ser creíble empieza a cambiar la historia que ambos se cuentan de noche y de día. De modo que, respira hondo. Suelta la expectativa de hacerlo perfecto. Abraza la decisión humilde de hacerlo con ritmo. Y acompáñame ahora a cruzar el primer umbral práctico, donde la luz, la respiración, el orden del espacio y la intención se encuentran para abrir una puerta que no necesita permisos, porque fue construida desde dentro. Y te prometo que cuando la hayas cruzado, entenderás por qué ese pequeño gesto encadena todo lo que anhelabas, y hace posible que lo que revelaremos mucho más adelante, el ancla y el sello, encuentre un terreno fértil donde echar raíces y quedarse. Para que todo lo que ya hemos limpiado y empezado a ordenar tenga sentido profundo y deje de ser solo intuición convertida en buena voluntad, necesito que entres conmigo en el corazón de lo que sostiene esta propuesta y descubras por dentro la arquitectura psicológica que la hace funcionar. Porque sin ese andamiaje te quedarías con una serie de gestos que podrían repetirse de forma mecánica y perder su potencia. Mientras que con él entenderás que cada movimiento nocturno activa fuerzas que Jung describió con una claridad feroz cuando habló de arquetipos, sombra, proyección y self. Fuerzas que no necesitan que creas en ellas para operar, del mismo modo en que la gravedad no exige tu fe para tirar de ti. Y es aquí donde quiero que veas, sin prisa pero sin concesiones, que la conexión humana profunda no se produce en el plano de las máscaras con las que nos manejamos de día. Esa persona correcta, funcional, argumentativa, defensiva y previsora que cumple para sobrevivir, sino en el plano de lo simbólico. Esa corriente subterránea donde las imágenes vivas, los recuerdos corporales, los fragmentos de infancia y los deseos que no saben decirse, componen un tejido secreto que decide la dirección de nuestras elecciones antes de que podamos justificar nada. Por eso cuando nos concentramos en la noche no estamos eligiendo un horario caprichoso. Estamos eligiendo el momento en que ese tejido se desanuda y muestra sus costuras. El segundo en que el ego baja el volumen y el inconsciente permite que entre en escena aquello que de día vigila como un centinela incansable. Y si en ese segundo tú apareces como un contenedor confiable, la psique del otro te reconoce con una mezcla de alivio y reverencia, porque pocas veces se encuentra afuera quien sepa sostener adentro sin invadir. Quiero que imagines los arquetipos no como figuras de un libro polvoriento ni como mitos lejanos, sino como patrones de energía, formas de sentir y de responder que nos habitan a todos y que buscan expresarse a través de símbolos. Allí donde una palabra mínima, una imagen sencilla o un gesto silencioso funcionan como llaves que abren puertas interiores que estaban cerradas. Y recuerda que nadie puede forzar el arquetipo de otro a manifestarse a su antojo, pero sí puede ofrecer las condiciones para que aquello que el otro necesita encontrar en sí mismo encuentre un espejo externo seguro donde reflejarse. Y ese es el núcleo de ser contenedor. Asumir por un instante la tarea de sostener la emoción cruda, de mirar su sombra sin escándalo, de admitir su vulnerabilidad sin convertirla en debilidad, de escuchar su miedo sin transformarlo en un examen oral. Y sostener no significa cargar con la historia del otro ni salvarlo de su biografía ni adoptar sus demonios como si fueran tuyos. Sostener significa estar presente sin juicio en el umbral en que la emoción sube y pide casa.
Significa autorregular tu urgencia para no interrumpir un proceso que no te pertenece. Significa ofrecer un ritmo de respiración y una mirada que le dicen a su sistema nervioso que no hay prisa ni amenaza en esa habitación. Significa convertirte por unos minutos en ese puerto del que hablábamos, no por espectáculo, sino por ritmo. Y entonces ocurre algo sutil pero medible: la proyección. Esa tendencia universal a colocar sobre el otro nuestras propias imágenes internas empieza a reconfigurarse. Porque donde había sospecha, ahora el cuerpo registra cuidado. Donde había alerta, ahora el cuerpo registra reposo. Donde había ruido, ahora el cuerpo registra cadencia. Y la proyección, que de día te pintaba como alguien con quien hay que estar a la defensiva, de noche empieza a pintarte como un sitio al que regresar para recuperar el pulso. La sombra, ese conjunto de rasgos, emociones y deseos que aprendimos a esconder para no perder amor o pertenencia, es la gran invitada secreta de cualquier vínculo verdadero, y la noche es su pasillo favorito. Por eso cuando intentamos vigilarla o corregirla con moralinas solemnes, la sombra se defiende como un animal acorralado. Pero cuando la recibimos con contención y símbolo, se pacifica lo suficiente como para dejar de sabotear la escena. Y aquí el símbolo no es una metáfora decorativa, es un objeto vivo que el inconsciente puede sostener sin sentirse expuesto. Una palabra como casa, faro, montaña, una imagen como la luz en la ventana, el rumor del mar, el tacto del tejido preferido, un gesto como la mano que cubre el hombro o la respiración que acompasa. Y cuando ese símbolo nace de su propio lenguaje interno y no de una plantilla impuesta, el efecto se multiplica porque en vez de pedirle que adopte tu mundo, le devuelves el suyo con cuidado. Y ese acto tiene un poder de reconciliación inmenso, porque integra un pedazo de sombra a la conciencia sin sermones, solo con la experiencia repetida de ser recibido. Y te pido que veas que hablamos de procesos que se cuecen a fuego lento, lejos del espectáculo del cambio instantáneo, pero con una firmeza que termina por reorganizar toda la narrativa con la que dos personas se miran y se nombran. El self, ese núcleo de totalidad que Jung situaba como horizonte de integración, busca puentes, y el vínculo íntimo es uno de sus puentes más potentes cuando no se degrada a teatro de máscaras. Y el puente se construye con materiales humildes, repetibles, casi invisibles para el ojo que busca milagros ruidosos. Se construye con la microlealtad de aparecer igual noche tras noche, con la valentía de no entrar a discutir cuando la discusión solo es defensa, con la sensibilidad de traducir a símbolo una emoción que aún no sabe decirse, con la responsabilidad de no usar lo que te confiaron como arma en la próxima pelea. Y ese tipo de presencia hace algo que las grandes declaraciones nunca logran. Permite que el self del otro no se retraiga, que no sienta que debe fragmentarse para estar contigo, que no sienta que debe esconder sus dolores para que lo sigas amando. Y así, en lugar de un acuerdo superficial donde cada quien sostiene su máscara hasta que se cansa, aparece un pacto silencioso donde ambos pueden traer al centro piezas que antes dejaban en la periferia. Y el resultado práctico es tan claro como profundo. Menos drama, más hondura, menos explicaciones, más confianza, menos persecución, más iniciativa espontánea. Y todo eso se activa de manera privilegiada cuando eliges la noche como escenario, porque la noche te presta su lenguaje, ese idioma antiguo de símbolos, ritmos y silencios que la mente diurna desprecia. Y sin embargo, decide. No quiero que te vayas de esta parte creyendo que necesitas ser psicólogo para lograrlo. Quiero que te vayas con la certeza de que lo único indispensable es tu disposición a convertirte en un contenedor honesto y consistente, y tu valentía para abandonar el guión del control que sabías interpretar de memoria. El resto te lo ofrece la propia psique si respeta su gramática. Por eso cuando en unos minutos entremos en la preparación concreta, no la verás como un ritual místico ajeno a ti, sino como una traducción práctica de todo este marco. Bajar la luz para bajar la hiperactivación. Ordenar el espacio para ordenar la percepción. Respirar más largo para que el cuerpo entienda que ya no corre peligro. Limpiar pantallas para reducir interferencias. Preparar el símbolo para que tenga casa. Disponer la voz para que acaricie y no empuje. Todo eso no son caprichos. Son decisiones que alinean tu presencia con lo que el inconsciente del otro necesita para abrirse sin amenazarse. Y cuando entiendas que cada elemento del microrritual es la versión encarnada de un concepto profundo, entonces tu respeto por el orden crecerá y tu ansiedad por saltarte pasos disminuirá. Y te prometo que el resultado será no solo más rápido, sino más estable. Porque no estarás intentando convencer, estarás permitiendo que la propia psique haga su trabajo contigo como aliado y no como intruso. Y ahora que el terreno conceptual está vivo y no enmarcado, ahora que sientes en el cuerpo que esto no es teoría colgada en la pared, sino pulso y respiración,
Quiero que me acompañes a cruzar el umbral de lo práctico con la serenidad de quien sabe que cada gesto tiene sentido y que ningún detalle es menor cuando se trata de hablarle con respeto al umbral del sueño. Porque la preparación es la diferencia entre un acto improvisado que el inconsciente rechaza por sonar extraño y una coreografía mínima que el inconsciente adopta por sentirse familiar. Así que ven conmigo a la siguiente parte donde diseñaremos, desde la luz hasta el aire y desde la disposición del espacio hasta la cadencia de tu voz, ese microrritual de 90 segundos que parecerá sencillo al ojo distraído, y sin embargo, contiene el secreto técnico que volverá fértil la siembra que harás después, y sin el cual cualquier palabra, por hermosa que sea, se quedaría flotando sin raíces. Ven conmigo ahora mismo a esa cocina íntima donde todo lo que parecía teoría se hace pan caliente, porque de nada serviría haber comprendido la gramática profunda de la psique si al llegar a la puerta seguimos golpeándola con los nudillos del viejo hábito. Así que vamos a preparar el umbral con una coreografía mínima que parece insignificante para el que siempre corrió detrás de promesas ruidosas, pero que el inconsciente reconoce como la señal de que lo sagrado empieza. Y quiero que lo sientas como se siente la respiración antes de una oración, no como un rito solemne y ajeno, sino como un gesto de higiene amorosa que vuelve habitable el cuarto donde vas a sembrar. Por eso el primer movimiento ocurre antes de que pronuncies palabra, y es bajar el mundo 2 niveles. Bajar el brillo, bajar la velocidad, bajar la exigencia. Porque cuando la luz se suaviza y deja de cortar los contornos, el sistema nervioso entiende que puedes salir del modo combate y entrar en modo hogar. Y no hace falta que conviertas el dormitorio en un templo de diseño, ni que acumules objetos con pretensión espiritual. Basta la decisión simple de elegir una lámpara que no acuchille los ojos, un tono cálido que no declare alerta, un silencio al que llega cerrando lo que no es necesario y dejando encendida únicamente la señal de que aquí no se trabaja, aquí se descansa. Y te pido que no subestimes este acto, porque la luz gobierna hormonas, ritmos y atmósferas invisibles. Y cuando le pides al cuerpo que descanse bajo un foco de interrogatorio, le estás diciendo una cosa con la boca y la contraria con el entorno. De modo que aprende a encender la misma luz cada noche como quien enciende un faro que la mente asocia con refugio. Y con esa sola repetición habrás ganado una milla que los discursos no alcanzan. El segundo movimiento no sale de la boca, sino del diafragma. Porque antes de tocar al otro con palabras, vas a tocarlo con aire. Y la forma más humilde y poderosa de hacerlo es prestándole tu respiración regulada como un metrónomo que le recuerda a su cuerpo que el tiempo de correr terminó. Así que quiero que te sientes donde su mirada pueda verte sin esfuerzo, que relajes la mandíbula que de día se convierte en muralla, que sueltes los hombros como quien baja un escudo y que hagas algo tan simple que parecería una broma si no fuera una llave antigua. Inspira con calma, deja que el pecho suba sin estridencias. Exhala más largo de lo que estás acostumbrado. Repite, repite, repite. No para hipnotizarlo, sino para contagiarle una cadencia que él o ella recibirá sin darse cuenta. Porque los cuerpos conversan antes que las palabras, y el sistema nervioso busca ritmos seguros a los que acoplarse cuando el cansancio ha hecho de la cabeza un enjambre. Si te cuesta al principio porque la ansiedad corre más rápido que tu decisión, quédate en el gesto suave de llevar la exhalación 2 segundos más lejos que la inhalación. Y permite que esa leve asimetría vaya desactivando las alarmas que trajiste del día. Notarás cómo la cara cambia de densidad, cómo la voz pierde filo, cómo la mirada deja de medir y empieza a acompañar. Y ese cambio, tan discreto que solo quien ha amado de verdad lo advierte, es ya el comienzo del contenedor del que hablamos. Porque comunicas con tu cuerpo la promesa de que aquí nada exige rendimiento, y de que aquí el aire no se cobra peaje. El tercer movimiento es ordenar la escena hasta que digas sin palabras lo que te propones. Y ordenar la escena no es convertirte en mayordomo de hotel ni obsesionarte con una estética impecable que solo añade presión. Ordenar la escena es quitar lo que hiere y dejar lo que cuida. Despejar la mesilla de aquello que grita trabajo. Esconder los dispositivos que encienden el reflejo de la urgencia. Sostener una temperatura amable para que el cuerpo no tenga que luchar por sí mismo mientras tú pides entrega. Y dejar a mano aquello que el símbolo va a necesitar cuando lo invoques más tarde. Esa manta que alguna vez nombró como abrigo. Ese libro que evoca una playa de infancia. Esa taza que suena al hogar de la abuela. Y quizá pienses que exagero, pero el inconsciente no procesa argumentos como la mente diurna. El inconsciente procesa atmósferas. Y si la atmósfera contradice tu intención, el mensaje se fractura antes de nacer. Así que limpia, pero no para impresionar. Limpia para que el sentido no tenga que atravesar obstáculos que no hacían falta. Limpia para que el silencio no se contamine con un clavo suelto de la jornada. Limpia para que el otro al entrar en ese espacio reciba la sensación de que fue esperado y de que, al ser esperado, puede descansar.
El cuarto movimiento eres tú, afinando la herramienta más delicada de todas, tu voz. Y aquí no hablo de impostar ni de teatralizar. Hablo de recordar que el tono es el 50% del significado cuando el cansancio está al mando. Que una frase amorosa lanzada con filo corta como la más cruel, y que una frase mínima dicha con terciopelo atempera hasta una espina. Por eso vas a elegir una cadencia que no muerde. Vas a dejar una micropausa antes de cada idea para que no parezca un examen al que hay que contestar. Vas a bajar medio tono sin forzar y vas a permitir que el final de cada frase caiga en vez de subir. Porque las frases que suben preguntan y piden, las que caen acogen y abrigan, y al caer enseñan sin explicarlo que la presión terminó, que la cama no es tribunal, que el minuto que viene se puede habitar sin correr. Verás cómo el cuerpo del otro, incluso si llega agitado, empieza a compasarse con ese pequeño descenso. Verás cómo su mirada te busca no para discutir, sino para reposar. Verás cómo tu propia ansiedad, al escucharse menos demandante, deja de perseguirte con guiones de perfección. Y entonces estarás listo para hablar menos y cuidar más, para preguntar poco y escuchar mucho, para que lo que digas tenga el peso de quien no intenta ganarle a nadie, solo abrir espacio. El quinto movimiento tiene la forma discreta de un gesto que ancla el presente y dice sin palabras, estoy aquí contigo sin pedirte nada. Y ese gesto puede ser la mano que roza el dorso sin invadir, la cabeza que se inclina en un ángulo de respeto, la postura que no se arroja encima ni se retira en castigo. Ese gesto será sencillo, casi invisible, pero repetido noche tras noche se convertirá en el sello de la casa, la seña que el cuerpo aprende a identificar como bienvenida. Y si hay historia de heridas en la piel o si la confianza aún está volviendo a nacer, el gesto no será el tacto directo, sino un anclaje a través del entorno. Sentarte a su costado a una distancia que no apriete, colocar la manta de modo que arrope sin retener, compartir el borde de la cama como quien comparte el borde de un muelle mientras el agua hace su ruido. Porque lo importante no es el contacto, por el contacto. Lo importante es el consentimiento silencioso que el gesto comunica y la constancia con que lo repites para que no parezca azar ni trampa, sino hogar que aprendió su ritmo. El sexto movimiento, y con esto cerramos el micro ritual para abrir la escucha de la siguiente parte, es preparar el símbolo sin pronunciarlo todavía, porque un símbolo no se impone como consigna de propaganda. Un símbolo se convoca como quien trae a la mesa una fruta de la estación. Por eso lo sostendrás en tu interior como sostienes una vela que aún no muestras. Lo recordarás en su propia dicción y no en la tuya. Lo verás con los ojos de su memoria y no con los de tu catálogo. Y mientras respiras y tu voz se vuelve abrigo y la escena deja de gritar recados, sentirás que ese símbolo empieza a tener lugar, como si el cuarto se hubiera agrandado 1 centímetro para alojarlo, y en ese agrandarse está ya el anticipo del descanso. Porque el inconsciente, cuando encuentra su imagen preferida en un entorno seguro, baja los hombros y concede, aprende a ceder sin perderse, aprende a acercarse sin disolverse, y esa es la materia prima de la intimidad que no asfixia, la proximidad sin pérdida de sí, la cercanía que no confunde contención con cárcel, y cuando esto está listo, lo sabrás, no porque suene una campana, sino porque la conversación deja de necesitar ruido y el silencio deja de parecer amenaza. Y en ese punto exacto estás listo para invitar 2 preguntas pequeñas que abren mundos enteros sin interrogatorios, 2 puertas que se empujan con la yema del dedo y no con el hombro, y que exploraremos de inmediato. Pero antes, quiero que selles este compromiso con un acto público que te ayudará a sostenerlo. Baja a los comentarios y escribe con tus propias palabras cómo vas a preparar esta noche tu escena, qué luz vas a elegir, qué respiración vas a sostener, qué gesto mínimo vas a repetir y cuál es el primer símbolo que imaginas cuando pronuncias la palabra refugio. Escribe también la frase empiezo esta noche, para que tu cuerpo lo vea en letras y lo haga verdad, porque cuando la intención se escribe se vuelve camino, y cuando el camino se declara en comunidad se vuelve puente. Y ahora, con el cuarto listo y el aire en calma, vamos a entrar en la delicadeza de la escucha que abre el alma sin invadir. Vamos a aprender esas 2 preguntas que no exigen pero revelan. Vamos a practicar el arte de reflejar con dignidad lo que el otro trae para que por fin, por primera vez en mucho tiempo, el inconsciente pueda decir sin asustarse aquí me sostienen y no me examinan. Y ese aquí, que parece una palabra pequeña, es el lugar donde todo lo que prometimos empieza a cumplirse. Con el cuarto ya respirando a tu favor y tu voz afinada para sostener en vez de empujar, ha llegado el instante en que la atención se convierte en puente, y lo que antes eran buenos deseos toma la forma concreta de una escucha que abre sin invadir. Y aquí quiero entregarte la herramienta más pequeña y poderosa de toda esta arquitectura.
Dos preguntas tan sencillas que el ego diurno las desprecia por creerlas obvias, y sin embargo, al caer en la penumbra actúan como llaves maestras, porque producen exactamente lo que la psique agotada necesita para entregarse sin miedo, sentirse vista sin examen, recogida sin corrección. Y por eso, cuando las pronuncies, recuerda la coreografía íntima que ya preparaste. Baja medio tono, deja una micropausa antes de hablar como quien acomoda una manta. No la arrojes, deposítala. Y di, con la cadencia de quien ofrece una casa y no un cuestionario, ¿qué fue lo que más te cargó hoy? Déjala ahí. No añadas ejemplos ni explicaciones. No la aderezques con teorías. Permite que el cuerpo del otro busque dentro de sí una palabra que quizá venga rota y sin envoltorio. Una imagen suelta, un gesto más que un relato. Y mientras aparece, sostén la respiración que ya entrenaste, porque tu exhalación larga es la cuerda que lo guía de regreso. Y cuando llegue esa palabra, incluso si llega en forma de suspiro o de silencio pesado, resístete a interpretarla. No la conviertas en diagnóstico ni en solución. Repítela con suavidad y devuélvela sin juicio. Eso te cargó, lo veo. Y guarda silencio un momento más, no por frialdad, sino por respeto. Porque la palabra que vuelve a quien la dijo deja de ser un peso mudo y se convierte en materia compartida. Y el sistema nervioso recibe el mensaje que de día no pudo oír. Aquí lo que soy cabe, incluso cuando lo que soy no luce bonito en Instagram. Y ahí, en esa aceptación mínima, empiezan a desactivarse de verdad las alarmas que el discurso no logra apagar. No vas a creer lo que puede producir esta simple pregunta repetida durante varias noches con honestidad. La superficie se ablanda. El resentimiento acumulado encuentra por fin una grieta por donde salir sin explosión. La ironía defensiva pierde interés porque ya no necesita proteger nada. Y en su lugar asoma una vulnerabilidad tímida que no es una debilidad. Es el yo real pidiendo permiso para estar sin fachada. Y como tú no estás ahí para arreglar sino para sostener, no apilarás consejos ni convertirás la escena en una cátedra de productividad emocional. Te limitarás a espejar con respeto lo que recibes, y si el otro trae una avalancha y no una palabra, si se abre una compuerta y la emoción llega como agua que desborda, no retrocedas ni la canalices a patadas. Baja todavía más el tono. Deja que la respiración marque el compás. Vuelve a nombrar con frases cortas que no compiten. Entiendo que te dolió eso. Comprendo que fue demasiado. Y si la emoción toma la forma del silencio absoluto y no hay palabras sino un aire denso que se cuela entre los dos, no te asustes ni te apresures a llenar el agujero. El silencio en esta fase no es vacío, es digestión. Y tu tarea es permitirla sin desaparecer, porque el inconsciente aprende a confiar cuando descubre que no tiene que acelerar su tiempo para entrar en el tuyo. Solo entonces, cuando la primera llave haya hecho su trabajo, cuando la mente haya soltado un poco el costado donde cargaba el día, vas a ofrecer la segunda pregunta, la que le da dirección al descanso, en vez de dejar la noche a merced del azar. Y la dirás como quien ofrece agua limpia después de una larga caminata. ¿Qué te daría paz ahora mismo? Deja que esa frase se siente. No la mates con alternativas, no la conviertas en menú. ¿Qué te daría paz ahora mismo? Y espera, lo que sigue es uno de los movimientos más bellos de esta coreografía, porque pone en el centro la sabiduría del cuerpo del otro para orientarse hacia lo que le calma. Si le das la ocasión, tal vez diga algo concreto como apagar esa luz, cerrar el portátil, 10 minutos sin hablar, una ducha caliente, música bajita, una manta. Tal vez diga, te daría paz que no intentáramos resolver nada hoy. O tal vez no logre responder en positivo y solo pueda decir lo que no le daría paz. No pelear, no mirar el móvil, no pensar en mañana. Incluso esa forma negativa es valiosa porque acota el espacio de descanso. Y en cualquiera de los casos tu papel es el mismo. Vuelves a espejar, permites y haces. Si está en tu mano, el primer gesto que esté alineado con lo que se pidió. No prometes mundos, no haces de salvador, no te comprometes a imposibles. Actúa sobre el detalle que puedas tocar aquí y ahora. Bajas la luz, apagas el ruido, te mueves un poco para dejarle espacio, te quedas para que no confunda silencio con abandono. Y con esa simple fidelidad a lo dicho, en vez de acumular argumentos, el inconsciente registra una coherencia que rara vez encuentra. Me escuchó y actuó en consecuencia. Y ese registro, por pequeño que parezca, es la bisagra que empezará a asociarte con alivio real. Porque el cuerpo aprende por repetición, y lo que tú repites no son promesas, son gestos. Quizá te preguntes qué ocurre si la respuesta a qué te daría paz ahora mismo es yo no sé. Y quiero que celebres ese yo no sé como un acto de honestidad en lugar de recibirlo como una derrota.
Porque hemos vivido tanto tiempo opinando en automático que el reconocimiento de la propia confusión es una señal de salud. Y si aparece, no intentes rellenarlo con recetas. Quédate un poco más. Prueba con una invitación pequeñísima que deja margen de autodirección. Si quieres, podemos solo respirar juntos un momento. O cerrar los ojos 30 segundos y luego vemos. Si no, nos quedamos aquí en silencio. Y observa, porque muchas veces esa oferta humilde abre una rendija y el cuerpo del otro elige. Ese elegir sin presión devuelve agencia, y la agencia combinada con contención es la mezcla que apaga el circuito de lucha o huida. Si en cambio la respuesta es una petición que a ti te incomoda o te sobrepasa hoy, no traiciones el cuidado que estamos construyendo mintiendo. Dilo con la misma cadencia y ofrece un equivalente posible. Me gustaría darte eso tal cual, y hoy no puedo. Puedo darte esto otro que se le parece, y sostén. Porque el contenedor honesto vale más que la fantasía que luego no se cumple. Y recuerda que, si hay historia de heridas, estas preguntas pueden remover sedimentos al principio. Puede que brote irritación o frialdad. No te lo tomes como un veredicto. Mide con el cuerpo, no con el orgullo. Si la irritación sube, baja aún más la exigencia. Vuelve a lo pequeño. ¿Qué te cargaría menos ahora? ¿Qué sí podemos hacer esta noche para que el cuerpo descanse? La clave es que no cedas al viejo patrón del debate. No expliques por qué tu propuesta es mejor. No ganes, acompaña. Todo este tejido de escucha parece poca cosa a la vista del que solo cree en fuegos artificiales, pero a la vista de la psique es arquitectura pura, porque la primera pregunta recoge el peso y la segunda orienta el descanso. Juntas forman una cuna mínima, y tú te vuelves el madero que no cruje cuando el otro se acomoda. Y cuando, tras varias noches, esa estructura se repite, aparece un efecto que transforma el paisaje matinal. El cuerpo que se acostumbró a ser recogido por la noche despierta con menos defensas y más iniciativa. Y lo verás sin que tengas que provocarlo. Un mensaje temprano que no pide nada y sin embargo se acerca. Una mano que busca la tuya sin discurso. Un café preparado sin anuncio. Actos discretos que dicen «estoy regresando a casa». Y si te agarra la impaciencia del resultado, recuérdate que estamos sembrando memoria, no ganando una apuesta. Y que lo medible aquí no es la espectacularidad de un gesto puntual, sino la curva descendente de las fricciones inútiles y la curva ascendente de los encuentros espontáneos. Y si quieres anclarlo hoy mismo en tu práctica, comparte abajo, en los comentarios, cuál de las dos preguntas te cuesta más pronunciar y por qué. Si es la que recoge peso porque temes no saber qué hacer con la emoción, o la que orienta paz porque temes no poder sostener lo que se pida. Escribe también con tus palabras una versión propia que te suene natural. Quizá qué fue lo que más te pesó hoy y qué te ayudaría a aflojar ahora. Y acompáñalo con la frase «lo practico esta noche», para que tu cuerpo reciba el mandato y no lo posponga. Porque el compromiso público, aunque sea pequeño, te ayudará a vencer la inercia del viejo hábito. Y ahora que ya abriste y recogiste, ahora que el cuarto dice casa y la respiración dice calma, y las preguntas han hecho de puente, estás preparado para entrar en el terreno silencioso donde los argumentos no sirven y los símbolos gobiernan. Ese espacio donde no vas a explicar lo que sienten, sino a evocar juntos una imagen que permita al inconsciente reposar con un referente amable. La escena común que habitarán durante unos segundos y que mañana por la mañana seguirá latiendo en la memoria como si hubiera sido suya desde siempre. Así que cruza conmigo a la siguiente parte y deja que te muestre cómo guiar una imaginación activa, breve y respetuosa, que no hipnotiza ni manipula, sino que acompasa. Que no impone clichés, sino que recoge palabras que ya surgieron para convertirlas en paisaje, y que, cuando se hace bien, vuelve innecesarias muchas de las explicaciones que antes te robaban el sueño, porque el cuerpo por fin habrá entendido. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti ya ha empezado a ordenar lo que antes parecía ruido, porque reconociste que no estamos coleccionando trucos efímeros, sino entrenando una manera de habitar la noche que el cuerpo entiende sin traducciones, y que la psique agradece como se agradece un vaso de agua cuando se viene del desierto. Y quiero que te lleves tatuado en la memoria lo esencial antes de cerrar esta página y apagar la luz. No necesitas volverte alguien distinto ni fingir una versión ideal de ti mismo. Solo necesitas elegir con firmeza un ritmo y repetirlo con cariño. Bajar la luz para que el sistema nervioso salga de la trinchera. Alargar la exhalación para enseñarle a la mente que ya no corre peligro. Limpiar el espacio para que el sentido no tropiece. Hacer dos preguntas que abren sin invadir y permitir que el símbolo que nace de sus propias palabras se convierta en casa compartida. Porque cuando eso ocurre, la discusión cede su cetro, la urgencia renuncia a su trono
y la conexión deja de ser una promesa ruidosa para volverse un hábito silencioso que organiza el día siguiente de un modo casi misterioso. Menos fricción al despertar, más ternura sin guión, menos necesidad de convencer, más deseo de comprender. Y ese "contigo puedo", que parecía un milagro, empieza a presentarse sin anuncio, como quien conoce el camino, incluso con los ojos cerrados. Quiero que recuerdes, cuando llegues a la almohada esta misma noche, que el trabajo profundo no se mide por decibelios, sino por continuidad. Que no importa cuán brillante te salga hoy la escena, si mañana te olvidas de sostenerla. Que lo que transforma biografías no es el gesto grandilocuente del sábado, sino la microlealtad del lunes, del martes, del miércoles. Y que por eso te pedí que hicieras público tu compromiso. Porque cuando escribes "empiezo esta noche" y nombras tu luz, tu respiración, tu gesto mínimo y tu símbolo de refugio, el cuerpo recibe un mandato y deja de postergar. La mente abandona la coartada de "ya veré", y el alma, agradecida, reconoce que por fin vas a respetar su idioma y su tiempo. Y con esa decisión simple, entras en la parte de la historia donde los pequeños actos repetidos vencen a los grandes discursos ocasionales. Donde el puerto encendido cada noche vale más que el faro que se enciende a capricho. Donde la vida vuelve a ser navegable porque hay un sitio al que volver aunque afuera sople viento. Permíteme insistir con calma y sin vergüenza en algo que sostiene este trabajo más allá de lo que yo puedo gestionar solo. Suscríbete ahora mismo y activa la campana. No lo dejes para después, porque después es el país donde se pierden las mejores intenciones. Suscríbete porque quiero acompañarte en el proceso completo y no quiero que un algoritmo decida por ti si te enteras o no de la próxima pieza de este ritual. Suscríbete porque los siguientes pasos requieren continuidad y porque lo que sigue no es genérico ni intercambiable. Lo que sigue es la configuración exacta del ancla y del sello, la traducción práctica de todo lo que ya sentiste en tu cuerpo al leerme. La frase breve que se apoya en las palabras que él o ella ya pronunció y, por apoyarse ahí, se queda. No como consigna, sino como respiración. Y la forma de cerrar en silencio para que lo sembrado no se arruine por exceso. Y te prometo que cuando lo hagamos juntos, verás señales concretas en la mañana que antes te parecían imposibles. Un mensaje sin demanda, una mirada que ya no mide, un gesto que se adelanta como quien por fin descansó. Y quiero pedirte algo más, no para crecer por crecer, sino para convertir este espacio en una comunidad que se cuida de verdad. Comparte este video con esa persona a la que sabes que la noche le pesa, con quien no encuentra el botón de apagar la mente, con quien confunde silencio con abandono y por eso levanta murallas cuando más necesita cobijo. Envíaselo sin sermons, como quien deja pan y agua en una puerta querida. Dile, pruébalo esta semana, y venid luego a escribir abajo lo que cambió, porque cuando la experiencia se comparte, la vergüenza se disuelve y la constancia encuentra aliados. Y si este contenido te cuidó, cuídalo de vuelta con un like para que llegue a más manos que lo necesitan. Porque lo íntimo bien tratado no es asunto privado, es servicio público de primer orden. Y en un mundo que corre con la lengua afuera, recordar que la noche tiene gramática y que esa gramática puede aprenderse es casi un acto de resistencia amorosa. Déjame dejarte además una guía de memoria para cuando el día quiera comerse tu propósito. Si el impulso de discutir aparece a las 11, recuerda que el puerto no grita, sostiene. Si la ansiedad te pide un veredicto, recuerda que la respiración larga baja la voz del fiscal interno. Si la mente te suplica una frase mágica, recuerda que la magia es la atmósfera y que la atmósfera se fabrica con luz, aire, orden, cadencia y símbolo. Y si el orgullo decide que preguntar ¿qué te daría paz ahora? Es ceder terreno, recuerda que no cedes el poder, cedes la guerra. Y en esa rendición estratégica recuperas algo de mayor valor, la posibilidad de que el otro deje de verte como amenaza y empiece a recordarte como casa. Anótalo en tu teléfono, pégalo en la mesilla, haz lo que haga falta para no olvidarlo cuando el cansancio te haga corto de paciencia, porque ahí se juega la diferencia entre un vínculo que se erosiona por insistir en la evidencia y un vínculo que se renueva por honrar los símbolos. En el próximo episodio voy a abrir del todo lo que hasta ahora te mostré de costado. Vamos a construir juntos la frase ancla con una precisión quirúrgica. No saldrá de un dictado frío ni de una plantilla vacía. Saldrá de lo que él o ella ya te dijo en esas dos preguntas. Y por eso funcionará, porque el inconsciente acepta lo propio y sospecha de lo impuesto. Y practicaremos el sello, ese cierre en silencio que no es huida ni castigo. Es protección para que el brote no se rompa por manosearlo. Y vas a escuchar ejemplos reales, palabras que han encendido faros en historias parecidas a la tuya. Y entenderás por qué menos es más no es un eslogan minimalista. Es una ley de la memoria afectiva.
Cuanto más esencial es la imagen, más profundo se imprime. Cuanto más sencillo es el gesto, más fácil se repite. Cuanto más breve es la frase, más se queda. Todo esto requiere que vuelvas, que no te pierdas el hilo, que traigas tus intentos, tus tropiezos, tus pequeñas victorias, que escribas «vuelvo mañana», como quien reserva asiento en el puerto, porque los barcos que más lejos llegan son los que más veces regresan a repostar. Y mientras esa entrega llega a tu bandeja porque ya te suscribiste y activaste la campana, quiero que practiques esta misma noche sin más dilación. Baja a un punto la luz donde estés, respira 2 minutos con exhalación larga, despeja lo que grita trabajo, acércate con la cadencia que entrenamos y pregunta qué fue lo que más te cargó hoy. Espeja con respeto, guarda una pausa que abrigue y ofrece qué te daría paz ahora mismo. Haz lo que esté en tu mano, evoca sin presión el símbolo que ya nació en sus palabras. Y antes de que la mente quiera hacer de esto una conferencia, suelta, sella con silencio y permite que la noche haga su parte. Y mañana, cuando despiertes, ven aquí y cuéntame qué apareció, aunque sea 1 milímetro de diferencia, porque los milímetros, sumados, cambian rutas. Y leer tu experiencia sostendrá la de otro que necesita creer que se puede. Si este cierre resonó en ti, deja tu huella ahora. Suscríbete, activa la campana, guarda este video en tu lista de noches. Deja un like para que el algoritmo entienda que aquí se cuida. Escribe en los comentarios, empiezo esta noche, y nombra la luz que elegirás, la respiración que sostendrás, el gesto que repetirás y el símbolo que hoy te abraza por dentro. Y si ya llevas varias noches practicando, cuéntanos la primera señal que cambió al amanecer, esa mínima que solo reconoce quien estuvo atento, porque de eso se alimenta esta comunidad, de señales pequeñas que juntas hacen una revolución silenciosa. Yo estaré leyendo, respondiendo y afinando, porque mi tarea no es deslumbrarte una vez, sino acompañarte hasta que ya no necesites mis palabras para recordar quién eres cuando sostienes de verdad. Y te prometo que si te quedas, si vuelves, si practicas, un día te sorprenderás al descubrir que ya no sabes ser de otro modo, que la noche se volvió tu aliada, y que la persona a la que amas te busca con la naturalidad con la que uno busca una manta cuando hace frío. No por espectáculo, por hogar. Nos vemos en la próxima entrega con la pieza que faltaba, la ancla y el sello, la llave y la cerradura, la frase que permanece y el silencio que la protege. Hasta entonces, haz de tu presencia un lugar y de tu voz un abrigo. Y recuerda que cada suscripción, cada comentario, cada like y cada compartir no es un número para el canal. Es una luz más en este puerto que estamos encendiendo juntos para que cuando el mundo apriete, siempre haya un camino de regreso. Suscríbete ahora, activa la campana y escribe «Empiezo esta noche», que lo que viene merece que estemos todos en la misma orilla cuando amanezca.